Estamos de regreso en Evas Urbanas. Esta noche tenemos como invitada especial a la doctora y nutricionista María Luz André de Tulipanes Spa. ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. ¡Qué maravilla! Esta noche, bueno, hemos estado hablando de moda para embarazadas y ahora qué mejor que una experta en nutrición para hablarnos un poco de cuáles son los alimentos, cómo debe de ser la alimentación durante el embarazo. Bueno, Cristiana, la verdad que es un tema muy bonito, estoy muy contenta de hablarlo porque, como decía Norma, parece que esta época del embarazo muchas mujeres se ponen muy preocupadas, muchas incluso como no les entra la ropa y todo, y empiezan a subir de peso, pues empiezan a hacer estragos con la alimentación. Muchas veces ellas creen que realmente pueden elegir, hoy no como, mañana como porque tengo hambre. Entonces es importante que sepamos que la alimentación en el embarazo es algo vital, es algo que tenemos que acudir a un nutricionista, por lo menos unas 2 consultas para que llevemos ese embarazo bien, porque lo más importante es que nuestro bebé está en nuestro útero dependiendo de los alimentos que nosotros le damos. Y es el mejor momento para alimentarlo sano y para alimentarlo bien, porque después el niño cuando nace, si no quiere comer la comida, pues la escupe o cualquier cosa, pero en ese momento es cuando nosotros tenemos que alimentar al bebé. Hay algo importante, por ejemplo, tenemos arraigado culturalmente que de repente las abuelitas o las mamás a veces le comentan o aconsejan a las jóvenes, tienen que comer el doble porque son para 2 personas. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, eso es totalmente falso, ¿verdad? No tienen que comer por 2. Incluso el primer trimestre de embarazo, la alimentación es totalmente normal y las recomendaciones es no incrementar las calorías en nada, en 0. O sea, el primer trimestre del embarazo, la mujer tiene que seguir haciendo una dieta normal. Si está haciendo ejercicio, tiene que seguir haciendo ejercicio. Si nunca ha hecho ejercicio, pues no es el momento de iniciar a hacer ejercicio. Eso también es importante porque las mujeres a lo mejor nunca han hecho ejercicio y de repente se les ocurre meterse en el gimnasio en pleno embarazo y el organismo no está preparado. Una mujer que siempre ha hecho ejercicio sí lo va a hacer. Entonces, el primer trimestre del embarazo simplemente tenemos que seguir comiendo en las mismas cantidades a nivel calórico, pero sí tenemos que hacer una diferenciación ya en cuanto a la dieta, porque lo que no queremos es aumentarnos de peso. Entonces, muchas veces cuando comemos por hambre o porque de repente salimos a la calle y no llevamos preparado a lo mejor un snack, porque las embarazadas es importante que estén consumiendo cada ratito. De hecho, para estar en plena forma y no engordarnos, tenemos que estar comiendo cada 3 horas en cualquier situación, pero en el embarazo se hace más necesario porque el sistema digestivo se pone un poquito más lento y hay más tendencia al estreñimiento, a la colitis, a algunas enfermedades típicas del embarazo, sobre todo a partir del segundo trimestre, entonces tenemos que comer cada ratito. Lo que tenemos que aumentar quizá ya a partir del segundo trimestre son las proteínas. Tenemos que incrementarlas en 1,5 gramos por kilo de peso al día, que eso lo hacemos nosotros, ¿verdad?, en la consulta de nutrición. Tenemos que incrementar, por ejemplo, el calcio. Muchas personas creen que se tienen que suplementar y muchos médicos recomiendan la suplementación. Si ellas acuden al nutricionista desde inicio, nosotros no necesitamos suplementar prácticamente nada, excepción quizá del ácido fólico, ¿verdad?, para evitar carencias. No porque sea necesario, fíjate, yo incluso durante mi embarazo yo no tuve ninguna suplementación de nada, pero realmente sí tienes que saber lo que vas a comer. Entonces, incrementar el calcio, pero no un suplemento de calcio, sino, por ejemplo, veo que aquí tienes aquí una exposición. Un menú tenemos acá, por ejemplo, de alimentos que son valiosos. Durante la etapa de embarazo es primordial. Y yo he estado siguiendo todas tus recomendaciones, María Luz, y los vegetales. O sea, por ejemplo, de lo que tenemos acá, esto es bastante importante. Mira, por ejemplo, el calcio lo vamos a encontrar, ahí veo que tienes la leche, vamos a encontrar en los lácteos, pero vamos a preferir siempre los lácteos totalmente descremados en el caso del embarazo, porque no necesitamos incrementar tanto las grasas, necesitamos incrementar sobre todo los carbohidratos. Entonces podemos consumir lácteos descremados, podemos consumir helados descremados, podemos consumir quesos descremados, todos los vegetales de hoja verde tienen calcio, todos los frutos secos tienen calcio, todas las legumbres que vemos ahí tienen calcio. Incluso prácticamente una alimentación variada nos va a dar el calcio necesario. El hierro es bastante importante, a veces es necesario suplementarlo en el último trimestre del embarazo. El hierro se encuentra también en las legumbres, por supuesto se encuentra en las carnes y se encuentra también en todos los vegetales de hoja verde. Estamos, por ejemplo, ahí tenemos frijoles y lentejas. Es muy importante también la fibra, ¿verdad? Por lo que te decía del estreñimiento, la tendencia de ponerse más lento todo el sistema digestivo. Entonces, todo lo que son legumbres, todo lo que son frutas y verduras son muy ricas en fibra. Cada gramo de fibra además va a arrastrar 1 gramo de grasa y 1 gramo de azúcar y lo vamos a eliminar.
Es importante también que en el embarazo muchas veces hay hipoglicemia, es decir, las personas como están acostumbradas a desayunar y cuando lleguen a su casa a almorzar, entran en un periodo de ayuno, en un periodo de varias horas sin comer, y eso no es adecuado para el feto. O sea, así como las proteínas son necesarias para que se forme el feto, la placenta y todo lo que es necesario en el primer trimestre, sobre todo, necesitamos evitar los ayunos en el segundo y tercer trimestre del embarazo, porque cuando el azúcar baja, el feto se alimenta sobre todo de glucosa, entonces si se nos baja a nosotros el azúcar, vamos a empezar por las necesidades del bebé, vamos a empezar lo que se llama cetoacidosis o conseguir producir azúcar de las proteínas, que eso es un proceso que es más costoso a nivel energético para el organismo, pero sobre todo tiene productos tóxicos para el bebé. Entonces las mujeres embarazadas tienen que estar consumiendo cada ratito, tienen que llevar un snack, por ejemplo puede ser frutas frescas o puede ser frutas secas, que son muy cómodas de manejar. Pueden ser unos frutos secos como semillas de ajonjolí, semillas de marañón, por ejemplo, también. Almendras. Sí. Tenemos que evitar preferiblemente el maní y los pistachos por el contenido de grasa. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles, digamos, serían los elementos o los alimentos, mejor dicho, los alimentos que no son propicios de ingerirlos durante el embarazo? Bueno, los alimentos que no son propicios, en principio, todos los estimulantes. O sea, vamos a evitar el café. Si hay alguna embarazada, como me ha surgido muchas veces, que se muere sin el café, yo le dejo tomar una tacita de café en la mañana. Lo máximo que se puede tomar de café al día son 200 miligramos. ¿Y el descafeinado tampoco? Pues cómo no, el descafeinado podría ser una opción. Sí, podría ser. Por lo menos para las que son adictas al café. Podría ser una opción. La verdad que el café vamos a preferir que sea percolado, ¿verdad? No instantáneo, sino percolado. Y ese café percolado más o menos son unos 200 miligramos de cafeína. Eso es lo máximo que se debe consumir en el embarazo. Yo recomiendo, para evitar, cada vaso de café hace que eliminemos 1 litro de agua a través de la orina y la deshidratación engorda. Entonces yo recomiendo quitar el café, recomiendo quitar todos los tés, recomiendo quitar el chocolate y recomiendo quitar, por supuesto, el alcohol. Entonces, esas bebidas, en principio, tendríamos que aumentar mucho la cantidad de agua, porque realmente, pues, el bebé necesita. Por ejemplo, se dice que son 8 vasos de agua la que una persona normal tiene que ingerir al día. Ahora, va dependiendo, porque... En un país europeo, querida. En un país europeo. Aquí ya el agua hay que consumir unos 12 vasos, porque aquí sales a la calle y te deshidratas. Pero, por ejemplo, en la etapa del embarazo se requiere de más ingesta de agua. En condiciones normales, en un país europeo, que estamos en 8 vasos, serían 3 litros. Aquí serían como 4 litros, 4 litros y medio para una mujer embarazada, para mantener su peso, mantenerse hidratada su piel, evitar las estrías y sobre todo no engordar. Acuérdate que la piel también se estira muy rápido y si está deshidratada pierde esa elasticidad y se abre la piel. Entonces aquí hay más tendencia a hacer estrías que en otros países porque aquí hay mucha más deshidratación por el clima. Claro. Entonces tenemos que beber muchísimo más y preferiblemente solo agua, porque cuando nosotros bebemos, por ejemplo, jugos naturales, eso nos deshidrata porque tienen bastante azúcar. Sí tenemos que consumir azúcar, pero también tenemos que tener cuidado con el exceso porque el exceso se orina y nos ayuda también a perder agua y a deshidratarnos. Tendríamos también, hay un elemento muy importante que es la colina, se encuentra en todos los productos de origen animal y sobre todo en los huevos que veo que tienes ahí, en la yema del huevo exactamente está ese nutriente. Tenemos que evitar todo lo que sean mariscos y crustáceos, todo lo que lleve concha y todo lo que son calamares, langosta, camarones, ostras, almejas. Todo eso debemos evitarlo durante el embarazo. Tenemos que evitar también los pescados crudos o las carnes crudas. El sushi, por ejemplo, para gente que le gusta comer sushi, ¿no es propicio? No es propicio porque hay más tendencia a las bacterias. Los pescados crudos hay que evitarlos todos durante el embarazo. O sea, durante el embarazo nosotros tenemos un feto en formación que no tiene, su sistema inmunológico no está quizá tan fuerte, entonces tenemos que evitar toxoplasmosis, un montón de bacterias que podemos nosotros contrarrestar en una época normal, pero que en el embarazo, como las necesidades del feto son tan altas, merma nuestro sistema inmunológico porque estamos alimentando a otra, o sea, nuestras necesidades de calcio, de todos los nutrientes aumentan. Entonces, tenemos que limitar lo que es el ataque inmunológico frente a bacterias. Por ejemplo, los carpachos, que son tan ricos, tan saludables, ¿verdad? No se podrían consumir. Todo lo que es la carne fría, sí, que está poco cocinada, tampoco. La carne fría procesada. En cuanto, por ejemplo, los jamones y todo este tipo de alimentos, de embutidos. No se debe consumir nada que sea ahumado. Casi todos los fiambres son ahumados y son expuestos a nitritos en el proceso de curación. Y eso es tóxico para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros, nuestro sistema inmune, como te digo, solo nos está defendiendo a nosotros. Sí. No hay tanto problema, pero en el embarazo que nosotros estamos, o sea, nuestro sistema inmune merma en el embarazo porque está
está con un trabajo fuerte, Claro. porque está con todo ese desarrollo. Entonces nosotros tenemos que limitar en lo que podamos, en la medida de lo posible, llevar una alimentación lo más saludable y que incluso las cosas que consumamos sean de fácil digestión y no someter a nuestro sistema digestivo a algo bastante fuerte, porque no estamos, de hecho se enlentece porque está un bebé ocupando todo ese espacio, entonces hay una mayor presión sobre nuestro páncreas, sobre nuestro hígado, sobre nuestro colon, sobre nuestro todo. Entonces la eliminación de toxinas, que depende del hígado y que depende de todo el sistema digestivo, está un poquito más lenta. Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidado con lo que consumimos. Durante la etapa del embarazo, ¿cuánto es el peso que una mujer debe de aumentar? Bueno, nosotros tenemos que aumentar 1 kilo por mes. Estamos hablando de 9 meses, 9 kilos sería lo ideal, ¿verdad? Tenemos un margen de 9 a 12 kilos. Entre 9 y 12 kilos estamos bien y estamos saludables. Ya más de eso va a tener un sobrepeso la persona. Cuando la persona está con sobrepeso, también hay fetos macrosómicos, fetos que son muy grandes, que al final en vez de hacer un parto natural pueden tener que precisar una cesárea, y eso ya supone un corte en la mujer, y lo mejor que podemos hacer es intentar tener un parto natural en todos momentos, sobre todo por la recuperación y por el vínculo madre-hijo que supone después poder estar amamantando a tu hijo sin dolor, porque después de la cesárea pues uno está como un mes de posoperatorio prácticamente. Entonces es importante cuidar el peso desde el inicio, porque durante los 3 primeros meses no se engorda prácticamente uno nada, casi siempre es al final del embarazo. Entonces muchas mujeres ya empiezan a subir y cuando llegan a la consulta de nutrición ya estamos en el 6.º mes, donde yo prácticamente no puedo reducir nada la ingesta. Yo tengo que darles a ellas 300 kilocalorías más a partir del 2.º trimestre del embarazo. Durante el primer trimestre incluso yo podría bajar de peso a la persona si está en sobrepeso, pero es el primer trimestre, por eso es importante que la consulta de nutrición sea lo primero que hagan después del ginecólogo, sea pasar a la consulta de nutrición, porque es importante desde el inicio explicarle los tips que tienen que hacer, el agua, el comer cada 3 horas, el qué es lo que van a comer, qué es lo que van a comer, porque de repente uno tiene ansiedad por la comida o uno tiene que se le baja el azúcar y lo primero que hace es agarrarse algo azucarado. Entonces sí hay que saber, por ejemplo, qué merienditas tienes que llevarte. Claro, creo que es importantísimo, como usted bien mencionó, de que además del ginecólogo que te da las recomendaciones específicas, pero la nutricionista debe ir a la par para que usted pueda llevar un embarazo eficaz, que se esté nutriendo de verdad, porque incluso a veces no es la cantidad, usted puede comer tal vez montones de comidas que tal vez no necesariamente te están nutriendo, y eso es bastante importante. Realmente que es muy valioso lo que nos acabas de comentar, y para los que quieren alguna cita en Tulipanes Spa con la doctora María Luz, pues ya saben que pueden escribir a Tulipanes Spa, y ahí también te están lo están midiendo, por ejemplo, con tu grado de el porcentaje de grasa. O sea, es importante medir el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de masa muscular, la retención de líquidos, porque no siempre, las personas muchas veces creen que están engordando por acúmulo de grasa, y realmente, por ejemplo, sobre todo en las embarazadas, se engorda por retención de líquido, porque como nos deshidratamos, entonces el organismo, para no perder toda el agua, retiene líquidos. Entonces es importante valorar todo eso. Es muy bonito la parte de la nutrición. Yo creo que una inmensa mayoría de las mujeres, si supieran, lo harían mejor, pero hay mucha dificultad porque te metes en internet y hay tantas cosas que uno, si no tiene conocimiento, no sabe a qué atender. Entonces, ¡qué maravilla! Yo las invito a que nos visiten porque es necesario cuidarnos. Claro que sí, así es de que, bueno, ya sabe que pueden visitar en Tulipanes Spa una cita personalizada con la doctora María Luz André. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias, Cristiana. Y nosotros, amigos televidentes, vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos tenemos a la guapísima Luviana Torres, que está preparándose para un evento importantísimo de belleza en Guayaquil, Ecuador. Ya regresamos. Tulipanes Spa ofrece tratamientos estéticos y de relajación basados en la combinación de fórmulas magistrales, homeopáticas y naturistas para atender el problema del peso, la belleza y cuidado de la piel. Tulipanes Spa, un lugar único que combina todos los beneficios que nos brinda hoy la medicina estética con el bienestar y la armonía que solo Tulipanes Spa te ofrece.